Buenos días, su señoría. Solicito su permiso para proceder de pie. ¿Tiene algún inconveniente la defensa? No. Adelante. Gracias. Su señoría, el señor aquí presente, el capitán Sebastián Serrat Santana, es el único penalmente responsable del homicidio culposo del señor Luis Javier Carrasco González, quien desafortunadamente perdió la vida el 12 de julio del año 2014. Él, junto con su esposa y también un amigo, habían decidido celebrar la aprobación de un proyecto muy importante, por lo cual contrataron con un muy buen amigo de la familia un confiable paseo en lancha para relajarse. Todo iba muy bien. Gozaron de la pesca, disfrutaban del clima, reían. En fin, una celebración digna del momento. De pronto, a las 18 horas con 10 minutos, la celebración se tornó en tragedia, cuando por culpa del actuar negligente e imprudente del señor Serrat Santana, que sabía perfectamente el alto riesgo de encontrar rocas expuestas que podrían, como lo hicieron, motivar una catástrofe, él decide voluntariamente aceptar el riesgo y poner la seguridad de sus pasajeros y sobre todo la vida de uno de ellos en juego. Su señoría, esto se debe al actuar negligente, reitero, del señor capitán Sebastián Serrat Santana. Déjenme le cuento cómo se desenlaza la historia. En la nave en la que iban, choca contra un risco. Sale proyectado por la borda la víctima, quien se golpea en la cabeza y esto le ocasiona un traumatismo craneoencefálico. Lesión, señor juez, que a la postre le causaron la muerte. Lo anterior, su señoría, quedará demostrado en la etapa de juicio con el informe de la policía investigadora Rosalía Ruiz Gómez, quien fue la primera en arribar al lugar de los hechos y procedió a entrevistar a la hoy viuda del difunto Luis Javier Carrasco González, quien visiblemente alterada le manifestó que su esposo había perdido la vida por culpa del actuar negligente e imprudente del señor Sebastián Serrat Santana, quien sabía perfectamente el riesgo que implicaba conducir su nave hacia esas aguas, como él mismo lo afirma en su declaración ante el Ministerio Público. Lo peor de todo es que solamente llevaba 3 meses residiendo en Tampico, no conocía perfectamente las aguas por donde navegaba y decide asumir un riesgo totalmente innecesario. Y esto, señor juez, le causa la muerte al señor Luis Javier Carrasco González. Por otra parte, la policía investigadora decide entrevistar al capitán de puerto, Manuel González Álvarez, quien afirma categóricamente que todo buen hombre de mar sabe perfectamente que cuando hay tormentas fuertes o mareas altas, existe una indiscutible probabilidad de encontrar rocas expuestas que pueden afectar la navegación o el curso de la nave. Lo anterior debiera aplicar al señor Santana, ya que se hace llamar a sí mismo experto, conduciendo 6 años o más su nave como capitán de barco. Lo lamentable de todo esto, señor juez, es que una imprudencia, un actuar negligente, le ocasiona la muerte al señor Luis Javier Carrasco González, cuando el acusado, el imputado, decide actuar voluntariamente en algo que no debía hacerlo. Finalmente, señor juez, todo esto se robustece con el informe de necropsia que establece que la causa de la muerte fue un traumatismo craneoencefálico. Por lo anterior, su señoría, en términos del artículo 302 del Código Penal Federal y el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía solicita se vincule a proceso al imputado
Sebastián Serrat Santana, por el homicidio culposo de Luis Javier Carrasco González. Es cuanto, señoría. Buenos días, su señoría. Solicito permiso para ponerme de pie. ¿La fiscalía tiene algún inconveniente? No, su señoría. Concedido. Muchas gracias. Su señoría, el señor Sebastián Serrat Santana, el cual está presente en esta sala de audiencia, no es responsable del delito que pretende imputar esta fiscalía. El señor Sebastián es un hombre honesto, un hombre de familia. Tiene un hijo de 8 años. Es un hombre de buena conducta, sin antecedentes penales. Es un hombre con gran experiencia en su trabajo. Lleva más de 6 años como capitán de barco. Su señoría, el día 12 de julio del presente año, el día de los hechos, el señor Sebastián paseaba a 3 pasajeros, al hoy difunto, al señor Luis Javier, a su esposa, la señora María Jesús, y a un amigo de la familia. Durante la navegación comieron un poco del producto de la pesca, bebieron mucha cerveza y los pasajeros se encontraron en un estado alto de embriaguez. Poco tiempo después, el hoy difunto, el señor Luis Javier, le insistió al capitán Sebastián Serrat se acercara a la costa. Él al principio lo negó y lo dudó, pero acabó accediendo para complacer a los pasajeros. Siendo las 18:10 aproximadamente, el barco colisionó con una roca, la cual era imprevisible de determinar previamente, ya que no se encontraba ni ningún mapa ni ningún plotter. Ni el capitán Sebastián ni ningún otro capitán lo hubieran podido evitar. Esto motivó a una fuerza externa irreversible, la cual la colisión y la roca, así como las altas mareas, causaron que el señor Luis Javier, con un estado alto de embriaguez, un hombre alto, casi 2 metros, un peso de poquito más de 90 kilos, perdiera el equilibrio, cayó por la borda y lamentablemente cayó sobre una roca, se golpeó la cabeza causándole un traumatismo craneoencefálico y a su postre la muerte. Su señoría, tanto el señor Sebastián Serrat Santana como esta defensa, lamentamos profundamente la muerte del señor Luis Javier. Pero no por esto se le va a imputar al señor Sebastián por un delito que él no cometió. En ningún momento me dio una acción o omisión de parte voluntaria que le llevara a la muerte al señor Luis Javier. Esto queda demostrado en las declaraciones tanto de mi defendido como de la policía, la cual actuó como primer respondiente, de que el señor Sebastián en ningún momento intentó huir. Al contrario, siempre buscó salvar a los pasajeros. Tanto así que cuando se dio cuenta que había una fuga de combustible, lanzó una lancha inflable para salvar la vida de los pasajeros y su propia vida. Asimismo, con la declaración del capitán de puerto, el señor Manuel afirma que estas rocas son completamente impredecibles, no se pueden determinar, son causa de una tormenta y de repente quedan descubiertas, es algo que no se puede evitar. Su señoría, con estos hechos reitero, mi cliente, el señor Sebastián Serrat Santana, es un hombre inocente. No tiene nada que ver con la muerte del señor Luis Javier. En ningún momento me dio una acción o omisión voluntaria que le produjera la lamentable muerte. Fue una fuerza externa irreversible, lo cual se actualiza en el artículo 15 del Código Penal Federal. Y por lo tanto no se reúnen los requisitos previstos en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Federales para que se le lleve la vinculación al señor Sebastián. Por lo tanto, su señoría, le solicito quede inmediatamente en libertad y no se le vincula a proceso. Esto es cuanto, su señoría. ¿Tiene algo que agregar la fiscalía? Sí, su señoría. Solicito su permiso para ponerme de pie. ¿Tiene algún inconveniente la defensa? No. Adelante. Gracias. Honorable señor juez, derivado del informe de riesgos y la evaluación de riesgos elaborada por la licenciada Soledad Lejano Ramírez,
directora de la unidad de las medidas cautelares del estado de Tamaulipas, si bien se presenta información de que el riesgo es bajo, sin embargo, también se presenta estricta información para que esta fiscalía suponga el riesgo de que el imputado trate de evadir la acción de la justicia. Como se mencionó o como se probó justo después de haber ocurrido los hechos, que intentó inflar una barca para huir, sabiendo perfectamente que había cometido un delito. Su señoría, por lo anterior, esta fiscalía solicita la imposición de las siguientes medidas cautelares. 1. Que el imputado no pueda salir del municipio de Tampico. 2. Que el imputado sea temporalmente suspendido del ejercicio de su actividad profesional como capitán de barco. Y 3. Que sea monitoreado una vez a la semana ante usted, señor juez, o cada vez que usted o esta fiscalía así lo requiera. Lo anterior, señor juez, se funda en lo siguiente. Primero que otra cosa, que no pueda salir del municipio de Tampico, dado que solamente lleva residiendo aquí 3 meses, es decir, no tiene arraigo en este lugar, por lo cual, y con los hechos anteriormente mencionados, es muy probable que decida huir o que huya hacia otra dirección. En segundo lugar, se solicita que usted, señor juez, imponga al imputado la medida cautelar de que se le suspenda temporalmente el ejercicio de su actividad profesional como capitán de barco para salvaguardar la vida de todos los demás tripulantes, ya que sus habilidades como capitán están en estricta duda. Y siendo honestos, señor juez, esta fiscalía no quiere más víctimas ocasionadas por el señor Sebastián Serrat Santana. Su señoría, por todo lo anterior, y con fundamento en el artículo 313 y 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta fiscalía solicita a usted imponga al imputado las medidas cautelares recién mencionadas. Es cuanto, su señoría. ¿Tiene algo que agregar la defensa? Sí, su señoría, y para esto solicito su permiso para ponerme de pie. ¿La fiscalía tiene algún inconveniente con ello? No, su señoría. Adelante. Gracias. Su señoría, solicito que no se le imponga las medidas cautelares a mi defendido, el señor Sebastián Serrat Santana, las pronunciadas por esta fiscalía. El señor Sebastián Serrat Santana es un hombre honesto, de buena conducta, padre de familia, no tiene antecedentes penales tal y como se acredita en el informe de la licenciada Soledad Lejano Ramírez, directora de la Unidad de Medidas Cautelares del Estado de Tamaulipas. La Fiscalía no tiene razón alguna al afirmar que mi cliente intentó huir. Al contrario, permaneció a bordo del buque para salvaguardar la vida de los pasajeros conforme al protocolo al inflar el bote salvavidas, tal y como se acredita en la declaración del capitán del puerto, Manuel González Álvarez, y en el informe de la licenciada Soledad Lejano Ramírez. Señoría, desde la